El apóstol Pablo no empieza escribiendo este tercer capítulo del libro de Gálatas con una enseñanza. Empieza con una pregunta que sacude el alma. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Y cómo es que una iglesia que comienza en el espíritu termina esclavizada por reglas? ¿Cómo es que alguien que fue salvo por gracia vuelve a vivir como si Cristo no fuera suficiente? Este capítulo 3 del libro de Gálatas no es suave, es una alarma, porque la religión siempre intenta ocupar el lugar del Espíritu. El apóstol Pablo empieza escribiendo el capítulo 3 del libro de Gálatas de la siguiente manera. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley.
mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pablo comienza este capítulo haciendo una pregunta. ¿Quién los hechizó? En la versión Reina Valera se usa la palabra ¿quién los fascinó? Fascinar, del griego vascaino, que significa embrujar, engañar con ilusión espiritual. Si nos damos cuenta y estudiamos cuidadosamente las Escrituras, Pablo no dice qué doctrina los fascinó, sino que dice quién los fascinó. Porque el legalismo no entra solo, siempre viene a través de maestros carismáticos. Por eso es que se nos demanda tener cuidado con aquellos que predican hoy la Biblia, que suenan muy convencedores, carismáticos, rodeados de multitudes, con dinero, con recursos, con iglesias glamurosas, que están enseñando un evangelio que no es de Cristo. Todavía hoy tenemos que preguntarnos quién nos está fascinando o quién nos está engañando con ilusión espiritual o nos estamos dejando embrujar para usar la palabra que el apóstol Pablo describe aquí, fascinar. En el libro de Colosenses, el capítulo 2, versículo 8, ya el mismo apóstol Pablo le advertía a la iglesia: miren que nadie los engañe. No todo lo que suena bíblico conduce al Espíritu. No todo el que tiene una Biblia en el brazo y se pone delante de una multitud está predicando el Evangelio. No todo el que lee un versículo de la Biblia o lo cita de memoria es un cristiano que está predicando el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Está entrando a la iglesia una corriente que tergiversa el Evangelio, y como los creyentes el día de hoy no están estudiando las Escrituras, fácilmente se están dejando fascinar por las bonitas palabras o por la bonita presentación de un evangelio moderno que no es escritural. En el libro de Gálatas, el capítulo 3, versículos 2 y 3, el apóstol Pablo hace una pregunta muy profunda. Les dice a los Gálatas: ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí Pablo usa una lógica espiritual. Nadie recibe el Espíritu por esfuerzo. Nadie nace de nuevo por reglas. Y nadie se va a mantener sirviendo al Señor encarcelado por reglas que nos vienen de la palabra del Señor. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, versículo 6, se nos dice textualmente: lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, o sea, del Espíritu Santo, espíritu es decir, el espíritu del hombre es vivificado, es vuelto a la vida por medio del nuevo nacimiento en el Espíritu de Dios. Aunque no puedes perfeccionar
tu vida por medio de tu carne, cuando Dios te hace nacer del Espíritu, entonces naces de nuevo, comienzas una nueva vida. Esa es la demanda del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. Lo dijo el Señor Jesús. Pero hoy la iglesia moderna está usando mucha estrategia, pero hay poco quebranto, mucha disciplina externa a tal grado que pareciera que los creyentes son esclavizados. Y muchos de estos creyentes han llegado a creer que las prácticas que le pide su iglesia o su religión o su denominación son necesarias para la salvación. Hay un grupo que se autodenomina en este tiempo como los testigos de Jehová. Ellos les han hecho creer que para ser parte del reino de Dios necesitan salir a predicar puerta por puerta a cada persona. Pareciera que es una buena obra, pero la verdad es que ellos lo hacen con la intención de alcanzar el favor de Dios, no por amor o porque quieren dar a conocer la palabra de Dios a las personas. Por eso es que la religión esclaviza. Jesucristo vino a darnos libertad. No una libertad para hacer lo que nosotros querramos, sino una libertad para servirle con amor y de manera voluntaria, a tal grado que estamos dispuestos a dejar todos nuestros sueños personales por cumplir el sueño de Dios en esta tierra, que es que todos conozcan de su amor y de su misericordia. En Gálatas, el capítulo 3, versículo 6, dice el apóstol Pablo usando la vida de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí se da una revelación clave e importante. Dice el apóstol Pablo, Abraham fue justificado 430 años antes de la ley. Lo que significa que Abraham creyó por fe que era justificado por Dios. Y la promesa de nuestra salvación precede a ese sistema. Ya Pablo lo escribió en Romanos el capítulo 4, en el versículo 3, donde dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La salvación nunca fue por obras, ni con Abraham. Siempre fue por fe. Y esto es lo que el apóstol Pablo trata de recordarle a los judíos, que Dios no cambia sus métodos, que Dios sigue obrando por medio de la fe, no por las obras. Y dice textualmente el apóstol Pablo en Gálatas el capítulo 3, verso 10, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas. Eso es lo que la ley decía. El que no hace estas cosas es maldito. Y increíblemente, el día de hoy, iglesias, congregaciones, denominaciones, organizaciones siguen maldiciendo a los creyentes que se atreven a cuestionar sus enseñanzas. Los testigos de Jehová maldicen a las personas que salen de su organización, los mormones de igual manera, el adventismo del séptimo día y cualquier otra organización donde se ha mezclado el evangelio de Jesucristo con la ley, maldicen a las personas que abren sus ojos para aceptar el evangelio sencillo y simple de nuestro Señor Jesucristo, que es por gracia, que es por fe. Dios está diciendo a través del apóstol Pablo de manera radical que si eliges la ley, debes cumplirla toda. Si dejas de cumplir una parte de la ley, te haces culpable de toda la ley. Y por supuesto, no hay hombre alguno en esta tierra que pueda cumplir toda la ley. De tal manera que encontraríamos que nadie podría ser salvo. Santiago, el capítulo 2, versículo 10 dice, cualquiera que guardare toda la ley
pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. Es decir, nadie puede cumplir toda la ley. Nadie lo logró, excepto nuestro Señor Jesucristo, que cumplió toda la ley. Por eso en el libro de Gálatas, el capítulo 3, que estamos leyendo, el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La cruz no fue simbólica, fue sustitución real. La cruz no fue una idea que se le ocurrió a los romanos, estaba establecido por Dios que la muerte de nuestro Señor Jesucristo sería en una cruz como símbolo de estar siendo hecho maldición por todos nosotros. Es decir, es por la muerte de Jesucristo en esa cruz que somos redimidos de la maldición de la ley. Entonces, ¿para qué seguir viviendo en la ley? En Gálatas, el capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pablo hace una pregunta. ¿Para qué pues sirve la ley? Y él mismo nos da la respuesta. Para revelar el pecado y conducirnos a Cristo. En Gálatas 3:24 lo dice el apóstol Pablo con estas palabras. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué era un ayo? Un ayo era un tutor, pero un tutor temporal, alguien que nos iba a mostrar el camino hacia donde nos dirigíamos. No es el ayo el camino, sino quien nos muestra el camino. Y por eso el apóstol Pablo dice, la ley es nuestro ayo, es lo que nos ha mostrado el camino que es finalmente Cristo Jesús, nuestro Señor, donde somos salvos por gracia. Nadie se queda con el tutor cuando llega el hijo. Van a tener que obedecer al hijo. Y en Gálatas 3:26 dice el apóstol Pablo, pues todos sois hijos de Dios por la fe. Aquí sucede un cambio de identidad, de siervos temerosos, de siervos apegados a la ley, a ser hijos confiados en las promesas de Dios. Ya no somos siervos de Dios, somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pablo lo trata de manera magistral en Romanos, que hemos estudiado ya, y hay una serie en nuestro canal sobre el libro de Romanos. En el versículo 15 del capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo escribió, no habéis recibido espíritu de esclavitud. No, no hemos recibido, ya no somos esclavos de la ley, somos libres en Cristo Jesús, porque el legalismo produce miedo, la gracia produce amor por nuestro Señor. ¿Y cuántas congregaciones el día de hoy son legalistas al extremo? Legalismo que atemoriza a la gente a que sean maldecidos, porque es lo que está ocurriendo. Si dejas tu iglesia, si dejas tu congregación, los pastores de estas congregaciones maldicen y los hermanos que son parte de esa congregación maldicen al que se fue o se alejó. Y esto pues es un legalismo que se ha mezclado con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo increíble de esto es que los creyentes lo han aceptado como algo normal porque desconocen las escrituras. La ley te dice lo que eres incapaz de hacer. La gracia te dice lo que Cristo ya hizo. Mi hermano, si comenzaste por fe, vive por fe. Si fuiste salvo por gracia, camina en gracia. Gálatas el capítulo 3 no es un ataque a la obediencia, es una defensa de la cruz. Por eso dice el libro de Gálatas el capítulo 3, si somos de Cristo, entonces somos hijos de Abraham y herederos según la promesa. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Comparta nuestro devocional. Síganos para seguir estudiando el libro de Gálatas en nuestro próximo devocional. Que Dios te bendiga.